Bueno, buenos días nuevamente a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy damos inicio a un ciclo de charlas que ha estado organizado por el Colegio de Químicos, la Comisión de Género de la Escuela de Química de la UCR y también la Escuela de Química de la UNA. Vamos a realizar en el marco del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, una serie de actividades. Van a ser tres actividades virtuales y una actividad presencial en todas las semanas de marzo, con el objetivo de buscar reflexionar acerca de la desigualdad de género que enfrentan las mujeres, así como brindar herramientas prácticas que ayuden a construir entornos laborales más justos e inclusivos, especialmente con un enfoque en las carreras de ciencia. Para comenzar el día de hoy, tenemos una charla que se titula Ser mujer en Costa Rica hoy, brechas, avances y desafíos, la cual tiene el objetivo de brindar un marco general sobre la situación actual de las mujeres en Costa Rica, con énfasis en educación, empleo, ciencia y participación profesional. Para esta charla tenemos la invitación de Natalia, la presentación, perdón, de Natalia Morales Aguilar. Natalia es coordinadora general de la investigación del Informe de Estado de la Nación y del capítulo de Igualdad e Integración Social. Es máster en Economía del Desarrollo de la Universidad Nacional y licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica y cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación en temas sociales como el empleo, la pobreza, la desigualdad de ingresos, educación, género, política social, entre otros. Natalia, es un gusto tenerla en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros el día de hoy. El espacio es todo suyo, adelante. Bueno, antes de darle la palabra, nada más recordar que vamos a tener también un espacio de preguntas y comentarios al final de la ponencia de Natalia. Entonces, pueden dejarlas en el chat si gustan y también en su momento les podemos dar la palabra para que la hagan ustedes también. Entonces, para que vayan guardando sus consultas por ahí. Bueno, sin más, Natalia, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Primero, agradecerles al Colegio de Profesionales en Química el espacio y la invitación para conversar de estos temas en este contexto del Día Internacional de la Mujer, pero que siempre es importante reflexionar sobre cómo estamos, cómo hemos avanzado y qué retos todavía tenemos. Entonces, voy a compartir una presentación con un conjunto de información alrededor de este tema y como decía Valeria, la idea es que al final de la presentación hagamos ya una sesión de preguntas, comentarios, tener, digamos, ya como una conversación más fluida en esta materia. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla para tener un apoyo visual de los temas que quiero como ir conversando en este día. Eh, bueno, como decíamos, vamos a hablar sobre brechas, sobre todo que seguimos enfrentando las mujeres en el mundo del trabajo. Y el mundo del trabajo es mucho más amplio que el mundo remunerado, ¿verdad? Entonces, porque todo esto está entrelazado. Antes de arrancar, quisiera mencionar la importancia o el enfoque que nosotros usamos desde el informe Estado de la Nación y desde el programa Estado de la Nación, donde lo que analizamos es sobre todo el desempeño del país en el desarrollo humano y dentro de ese desarrollo humano, uno de los pilares más relevantes es la equidad de género. ¿Y qué es la equidad de género? Bueno, es una sociedad en la que tanto hombres como mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, o sea, que hayan derechos para ambos grupos, que realicen su potencial, sus aspiraciones, su estilo de vida que más les satisfaga, que contribuyan al desarrollo económico y social y que a su vez se beneficien de los resultados de ese desarrollo. Entonces es una sociedad donde tanto hombres como mujeres vivan plenamente. Eh, Antes de arrancar con los indicadores, siempre es importante tener en cuenta el contexto demográfico. Y creo que hoy más que nunca, digamos, en la historia del país, es relevante entender este cambio demográfico que estamos atravesando y por qué es tan importante reducir las brechas de género.
El país tiene una transición demográfica avanzada. ¿Qué es esto? Bueno, un país que está envejeciendo. Cada vez tenemos menos niñas y niñas. eh, y el éxito que ha tenido el sistema de salud en el país a lo largo de muchas décadas, ese sistema de bienestar nos ha dado entonces una alta esperanza de vida que sobresale a nivel mundial. Y eso ha hecho entonces que cada vez tengamos un envejecimiento de la población, ¿verdad? Y eso implica retos. Retos desde el sistema de salud, no es lo mismo un sistema de salud que atiende población joven a una población envejecida, y también retos en el sistema de pensiones, ¿verdad? Donde cada vez menos población en edad de trabajar va a tener que hacerse cargo de una población creciente que está envejeciendo. Eh, el segundo cambio importante es la multiplicidad en los tipos de hogares que tenemos hoy, ¿verdad? En la familia tradicional que tuvimos a mediados del siglo pasado, eh, eso cada vez pesa menos. Hoy tenemos muchos tipos de hogares de conformación, pero eso no ha implicado un cambio cultural o en las asignaciones de las responsabilidades, en los roles de género a lo interno de esos hogares. En algunos sí, en otros no, pero entonces esa multiplicidad de hogares afecta o incide, digamos, en la forma en que mujeres y hombres ejercemos esos roles internamente. El tercer factor importante es el bajo crecimiento de la fuerza de trabajo, muy asociada al cambio demográfico. Hoy cada vez tenemos menos población joven, y además tenemos baja inserción laboral en algunos grupos y en algunas edades en particular. Entonces, por lo tanto, cada vez menos vamos a tener población en edad de trabajar que integre ese mercado laboral. Y finalmente, el cuarto factor que es importante mencionar es la participación desigual que tenemos las mujeres en la mayoría de ámbitos de la sociedad. Y eso se refleja desde temas políticos, puestos de decisión, temas laborales, temas sociales, como decía, y temas familiares, ¿verdad? Entonces, todas esas participaciones, históricamente las mujeres hemos tenido brechas, hemos tenido desigualdades, en algunos estamos excluidos, en otros estamos sobre representadas, entonces siempre hemos tenido, digamos, esa participación desigual. La primera idea que quiero mostrar a lo largo de esta presentación o de esta charla es que, y antes de entrar al mundo del trabajo, es importante ver la composición interna de los hogares. Y hoy en día tenemos cada vez más hogares con jefaturas femeninas. Por ejemplo, a finales de la década de los 80, menos del 20% de los hogares del país tenía jefatura femenina. Hoy en día somos alrededor del 43% de los hogares en este país están a cargo de una mujer y eso implica retos. No es lo mismo cuando hay un hogar donde, por ejemplo, hay una jefatura de hogar y un cónyuge o una cónyuge a cuando una persona, la mayoría de las veces, más del 70% de estos hogares con jefatura femenina son monoparentales, o sea, tienen hijos, pero no tienen cónyuge. Entonces, muchas de estas mujeres se tienen que hacer cargo de la crianza, y sostener, son el principal sostén económico de ese hogar. Eso significaba en el 2024 alrededor de 783,000 hogares con jefatura femenina. Y eso es importante de tomar en cuenta y por qué es importante incentivar la inserción laboral remunerada de las mujeres. ¿Y esto qué implica? Bueno, también ha implicado que cada vez tenemos una pobreza con rostro de mujer. Muchos de estos hogares con jefatura femenina no tienen las posibilidades de salir a trabajar. Muchos de estos hogares están en pobreza extrema o en pobreza no extrema. Muchos de esos hogares dependen además de los beneficios sociales focalizados o selectivos,
ayudas sociales que se dan a través de Limas y de otras instituciones sociales, y eso implica, digamos, que además muchos de estos hogares en pobreza tengan, digamos, niños y niñas que están creciendo con muchas privaciones materiales. Entonces, efectivamente, como decía, el 43% de los hogares tienen jefatura femenina, pero el 50% de los hogares en pobreza tienen jefatura femenina y el 57% de los hogares en pobreza extrema están encabezados por una mujer. Entonces es todo un reto propiciar este cierre de brechas y incentivar la autonomía económica de las mujeres. Ahora sí, voy a enfocarme en el mundo laboral. Las mujeres enfrentamos importantes barreras de inserción laboral históricamente. Em, si nos regresamos 100 años o 200 años, la distribución sexual del trabajo decía que los hombres eran los que se encargaban de ejercer principalmente el trabajo remunerado, o sea, salían a trabajar fuera de sus hogares, y las mujeres se dedicaban al rol más de trabajo no remunerado o la crianza de los hijos y el cuidado de personas. Después, bueno, poco a poco las mujeres hemos ido eh, insertándonos más en el mundo del trabajo, pero todavía actualmente hay grupos de edades en edad de trabajar donde las mujeres tenemos una baja participación, ¿verdad? Siempre, o sea, nos insertamos más tarde, en parte porque a las mujeres le dedicamos más tiempo a estudiar, lo cual muchas veces no se refleja en el mercado del trabajo. Pero además las mujeres tenemos una salida más temprana del mercado de trabajo, no solo por un tema de edades para jubilarse, sino también porque muchas de las mujeres atendemos, como decía, el trabajo no remunerado y por lo tanto tenemos también que salirse antes. Entonces, por ejemplo, en el 2023, en algunos grupos de edad, por ejemplo, de 30 a 40 años, las participaciones de las mujeres en el mundo del trabajo no llegaban ni siquiera al 70%, mientras que en los hombres las participaciones laborales superan con creces el 90%, sobre todo en el grupo de edades más consolidadas para trabajar. Y esta participación laboral, si la comparamos con otros países latinoamericanos y del mundo, es baja. La participación en Costa Rica está rezagada en el aumento de esa participación laboral y además en el periodo post-pandemia tuvimos retrocesos. Tuvimos un avance importante de las participaciones laborales, sobre todo a inicios del siglo XXI, entre el 2000 y el 2010, las mujeres tuvimos un crecimiento importante en la participación laboral, pero se estancó, o sea, creció más lento en la segunda mitad, entre el 2010 y el 2019, y después de la pandemia cambiamos, ahí tuvimos un retroceso importante y, por ejemplo, las tasas de participación laboral de hoy en día en las mujeres están similares a las que teníamos a finales del siglo XX. O sea, tuvimos un shock muy importante en esas participaciones laborales. Y como vemos, si nos comparamos con los países latinoamericanos, somos de los más bajos, pero además, si nos comparamos con las economías europeas o las más desarrolladas, estamos todavía muy lejos de tener participaciones de las mujeres similares. Eh, y eso también implica que muchas mujeres estén excluidas del mercado laboral. Eh, ¿Por qué? Bueno, a eso vamos a señalar ahora, ¿verdad? Entonces, como decía, hay una baja participación laboral, obviamente eso implica que las mujeres están fuera del mercado. Muchas de ellas no es por decisión, sino también porque eh, no hay las condiciones para que puedan salir a trabajar fuera de su hogar. Entonces, casi 2 de cada 3 personas que están fuera del mercado de trabajo son mujeres. Y eso tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado que limita esa inserción de las mujeres. Entonces, es un mito
que las mujeres no trabajen, ¿verdad? Por eso le decimos fuera del mercado de trabajo, no quiere decir que son inactivas, ¿verdad? No sé si se recuerdan que hace unos años se decía, bueno, es que las mujeres que no trabajan están inactivas. No, ellas trabajan dentro del hogar, pero no reciben remuneración, ¿verdad? Entonces, esa participación, cuando uno ve cómo se distribuye el trabajo remunerado y el no remunerado, em, las mujeres dedicamos casi el doble del tiempo que dedican los hombres a el trabajo no remunerado y por lo tanto, por ejemplo, en las mujeres que trabajan, las cargas de trabajo, si sumamos el tiempo que se dedica a salir a trabajar y después cuando llegan a su hogar, puede ser casi más del doble en algunos casos del que dedican, por ejemplo, los hombres. Entonces, por ejemplo, los hombres se especializan sobre todo, como decía, en el mercado remunerado, mientras que las mujeres seguimos teniendo una carga importante del trabajo no remunerado. Y entonces cuando uno va a hacer la medición de cuánto es el aporte de ese trabajo doméstico no remunerado, ¿qué es el trabajo no remunerado? Bueno, todas las tareas que necesitamos para la vida diaria, desde el tema de las tareas domésticas, cocinar, lavar, planchar, eh, el tema de también de los cuidados, cuidados de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, de niños y niñas. Todos en general necesitamos esos trabajos que hacemos en las tareas diarias para vivir y generalmente recaen en la mamá o en las mujeres más adultas, ¿verdad? Que son las que colaboran. Y eso entonces cuando uno le pone un costo económico, nos damos cuenta que las mujeres aportan alrededor del 67% del trabajo no remunerado. Eso equivale a un 14% del PIB. Y si sumamos el aporte que hacen los hombres, que es alrededor de un 7%, se contabiliza que todas esas tareas para la vida diaria equivalen alrededor a un 21% del PIB, o sea, casi 10 billones de colones. Entonces es un trabajo muy importante que queda invisibilizado y que a las mujeres se nos excluye, por lo tanto, de, por ejemplo, tener esa remuneración y sobre todo el derecho a una pensión en edades ya de adultos mayores que nos permita tener, digamos, mejores condiciones de vida. Entonces, muchas de estas mujeres que se dedican al mundo del trabajo no remunerado dependen de la parte de ingresos que les pueda dar su cónyuge o el Estado, ¿verdad? Y eso genera ahí muchas diferencias. Y ya para ver específicamente las barreras laborales, nosotros decimos desde los análisis del Estado de la Nación que las mujeres enfrentamos una triple barrera laboral en un mercado que ofrece insuficientes oportunidades. Entonces, tenemos un mercado laboral que está renco, por así decirlo. No nos ofrece para, no importa si es hombre o mujer, no nos ofrece oportunidades para todos, especialmente si es una persona con secundaria o menos, o si es una persona que vive fuera del Valle Central, o si es una persona en ciertas profesiones también. Entonces, esas oportunidades en general, cada vez tenemos más dificultades. Además, en un mundo del trabajo que está en constante evolución, donde cada vez tenemos más tecnología, más transformaciones, más exclusiones. Y en ese mercado de trabajo, las mujeres tenemos también una doble afectación, no sin suficientes oportunidades, pero además barreras laborales históricas que hemos venido arrastrando. Como decía, la primera barrera es poder participar en el mundo del trabajo, la segunda barrera es la posibilidad de que si decimos, bueno, yo voy a salir a trabajar, que tenga efectivamente acceso a empleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, una alta volatilidad en la cantidad de mujeres que están trabajando. Entonces, hay muchas mujeres que entran y salen constantemente del mundo del trabajo porque además dependen muchas veces de empleos informales. Y entonces esto nos genera que sobre todo las mujeres y las personas jóvenes, entonces aquí hay una doble barrera, si sos una mujer joven, que transitan entre empleos de baja calidad o informales. ¿Qué es esto? Bueno, son empleos que no a veces no tienen el salario mínimo,
que tienen flexibilidad de horarios, que muchas veces dependen de ciertas actividades en el año. Eh, entonces son de baja calidad, desempleo y no participación laboral. Entonces, como decía, muchas son mujeres que, por ejemplo, son jefas de hogar y entonces van y buscan opciones para generar ingresos, pero desde su hogar. Entonces son las señoras que hacen pan casero o que se dedican a, por ejemplo, a servicios de alimentación, pero que dependen muchas veces de que les salgan clientes, pero no están dedicadas tiempo completo a ese emprendimiento, por así decirlo. Entonces, en algunos meses pueden estar ocupadas, en otros no, en algunos reciben ingresos, en otros no. Entonces pasan en ese tránsito. Y la tercera barrera laboral es la salarial, ¿verdad? Entonces, las mujeres, primero, nos enfrentamos a la barrera de salir a trabajar, segundo, a encontrar un trabajo y la tercera es que en ese trabajo nos paguen en equidad con los hombres. Y esto es lo que decimos, misma remuneración para trabajos de igual valor. Muchas veces los trabajos que hacen las mujeres son los peor remunerados, por ejemplo, servicio doméstico remunerado, o sea, el servicio doméstico que hacen las mujeres en otros hogares, es la rama del salario mínimo más baja, pero además es un empleo muy inestable porque también depende mucho de el mercado, ¿verdad? Entonces, como es un trabajo que se paga desde otros hogares, depende mucho de si ese otro hogar que contrata servicio doméstico tiene los ingresos necesarios para, por ejemplo, pagar ese servicio. Muchas veces son empleos informales, no les pagan seguridad social, ¿verdad? De las ramas de actividad que tienen menor cobertura de la seguridad social. Entonces, la brecha en general, si uno ve las tendencias de los últimos años, se ha venido reduciendo. En la última medición que hicimos en el 2022, las mujeres ganaban alrededor del 7% menos que los hombres y aquí lo que estamos controlando son las características personales y de empleo. Entonces, por ejemplo, estamos comparando hombres con primaria versus mujeres con primaria, hombres que trabajan, por ejemplo, en el sector comercio con mujeres que trabajan en el sector comercio. Entonces, estamos comparando, controlando todas esas características. La brecha promedio es alrededor de un 7%. Entonces, tenemos ahí avances. Sin embargo, cuando la desagregamos por niveles de remuneración, lo que vemos es que la brecha es más baja en el quinto quintil. ¿Qué es esto? El 20% de ocupadas y ocupadas que ganan más dentro del mercado de trabajo, la brecha se ha reducido. Por ejemplo, en el 2022 fue alrededor de un 5%, pero se ha ampliado en los estratos de menor ingreso. Entonces, en aquellos que de baja remuneración, ahí las brechas se han ampliado. Y eso es lo que en la teoría de los análisis de género se conoce como pisos pegajosos. Y eso tiene que ver con mujeres que muchas veces prefieren que les paguen menos o no prefieren, ¿verdad? Porque no tienen otra opción, pero prefieren trabajar tal vez en empleos informales que saben que van a ganar menos que los hombres, pero son esos puestos que les dan más flexibilidad de jornadas, poder trabajar medio tiempo, poder trabajar desde sus hogares, entonces a veces esas remuneraciones son menores debido a esa flexibilidad laboral que puedan tener. Mientras que en las mujeres de mayores ingresos, el reto es romper los techos de cristal. Y techos de cristal se conoce como a los ascensos o a los puestos de alta jerarquía que puedan tener las mujeres dentro de la estructura de una organización. Entonces, las mujeres logramos tal vez tener equidad salarial en puestos similares, pero nos cuesta acceder a veces a puestos de mayor responsabilidad o de mayor jerarquía, porque ahí muchas veces entra el tema de las familias y las responsabilidades que se tengan. Entonces a veces las mujeres dicen, no, es que ya no puedo aceptar un puesto que implique más jornadas más amplias o tener disponibilidad todo el día, porque no tengo que salir a recoger a los hijos o tengo que llegar a estudiar con los hijos. Entonces, todo ese tema, digamos, es lo que se conoce como techos de cristal. Y dentro del mundo de las mujeres, no es lo mismo una mujer que no tiene hijos a una mujer que es madre.
Y aquí entonces, digamos, dentro de los estudios de género se ha ampliado cada vez más las diferencias que hay dentro de las mismas mujeres. Y ahí ser madre es como, por así decirlo, el factor que incide en muchas de estas barreras. En Costa Rica, el 72% de las mujeres en edad de trabajar son madres. O sea, diseñar políticas para la maternidad es muy importante porque estamos hablando de la mayoría de mujeres en el país. Y sobre todo cuando uno calcula el promedio, posiblemente si lo hacemos para poblaciones cada vez más jóvenes, ese porcentaje va a ir bajando, porque es uno de los factores que ha incidido en la baja fecundidad, ¿verdad? Porque cada vez las mujeres deciden tener menos hijos e hijas precisamente para dedicarse, por ejemplo, a su carrera profesional. Entonces, por ejemplo, las tasas de participación laboral son alrededor del 70% en los hombres y del 46% en todas las mujeres. Pero cuando las desagregamos según condición de maternidad, las mujeres que no tienen hijos e hijas, su tasa de participación sube a un 50%, mientras que en aquellas que son madres baja a un 44%. Entonces, la maternidad es un factor relevante en la posibilidad y la decisión de esas mujeres de salir a trabajar. Pero además, el empleo de las madres es de menor calidad, como hemos visto a lo largo de la presentación, mucho vinculado al trabajo no remunerado. Muchas madres prefieren trabajar en empleos informales. Entonces, casi la mitad de las madres tienen empleos informales, muchas de ellas, como decía, en servicio doméstico o en comercio o en emprendimientos que hacen desde sus hogares. Pero que no cumple con las garantías laborales, el 41% de los hombres y el 27% de las mujeres no madres. Y muchas de estas mujeres no madres son mujeres profesionales de alta escolaridad que han decidido posponer la maternidad y muchas veces al final no tener hijos e hijas. Y esa penalización de las madres se intensifica si tienen hijos menores de 6 años. Entonces, aquí hicimos un análisis, unos modelos estadísticos para identificar cuál es la probabilidad de tener empleo de las madres según la cantidad de hijos e hijas. Y lo que vemos es que las mujeres que tienen hijos e hijas de cualquier edad o menores de 5 años, si solo tienen un hijo o hija, no hay grandes diferencias en esa probabilidad de trabajar. Pero conforme más hijos e hijas tenga la mujer, va cayendo la probabilidad de trabajar, pero si además uno de esos hijos e hijas está en la primera infancia, la probabilidad cae aún mayor, ¿verdad? Y eso tiene que ver con muchas mujeres que deciden en los primeros años de vida de sus hijos e hijas dedicarse a tiempo completo a la crianza. Y también esa maternidad es penalizada con menores ingresos, ¿verdad? Y aquí lo que tenemos es que, por ejemplo, la brecha, como decía, de salarial entre un hombre y una mujer, digamos, aquí lo hicimos para el 2024, nos dio alrededor del 9%, ganan más los hombres que las mujeres. Si comparamos el salario de un hombre, lástima que no tenemos dentro de los datos, esto lo hicimos con encuesta continua de empleo, el dato de paternidad, que sería muy interesante poder analizar hombres padres versus no padres, mujeres madres versus no madres, para ver si hay un factor que incide dentro de la paternidad de los hombres. Valga la redundancia. Entonces, bueno, entre las mujeres madres y los hombres, la brecha se amplía al 10%. Si comparamos, por ejemplo, la brecha entre una mujer que no es madre y un hombre, cae a un 6%. Y si comparamos a lo interno de las mujeres, una mujer no madre gana alrededor de un 2% más que una mujer que es madre. Entonces, aquí es muy importante cómo van incidiendo esa maternidad dentro de distintas comparaciones con otros grupos. Y dentro del análisis no nos salió significativa las diferencias, por ejemplo, entre la cantidad de hijos e hijas. O sea, aquí estas brechas en realidad son muy sistemáticas, no importa si usted tiene 1, 2 o 3 hijos, por decir algo. Ahora sí, voy a entrar
hacer un zoom en el tema del talento en ciencia y tecnología. Entonces vimos como vamos haciendo cada vez un zoom más amplio en poblaciones específicas, ¿verdad? Vimos a todas las mujeres, vimos a todas las mujeres en el mundo del trabajo, vimos las mujeres madres versus las no madres y ahora voy a explicar un poco sobre el tema de las mujeres en ciencia y tecnología, que me parece que es un área que a ustedes les pueda interesar con más intensidad. Entonces, lo que hemos visto es que ha crecido el talento en ciencia y tecnología, aunque las mujeres siguen rezagadas en ciertas áreas de alta demanda en estos sectores. Esta es la evolución histórica de la cantidad de personas profesionales en ciencia y tecnología en el país, según sexo. Lo que vemos es que a inicios del siglo XXI había una brecha en favor de los hombres, o sea, habían más hombres que mujeres profesionales. La brecha en la segunda mitad del siglo XXI empezó a favorecer a las mujeres, o sea, empezamos a tener un repunte de mujeres graduadas en ciencia y tecnología, pero esta brecha se empezó a revertir a finales de la segunda década y con la pandemia tuvimos un aumento un poquito mayor de los hombres versus las mujeres graduadas. Entonces, por así decirlo, tenemos más hombres que mujeres en el promedio, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es en el agregado. Cuando ya uno empieza a desagregar las áreas del conocimiento, nos damos cuenta que, por ejemplo, hay menos mujeres en dos áreas en particular. Una son las ciencias exactas y naturales, ¿verdad? Donde históricamente hemos tenido más hombres, y sobre todo en las ingenierías, ¿verdad? En las ingenierías sigue siendo predominantemente masculinas, ¿verdad? A pesar de que cada vez tenemos más mujeres graduadas como ingenieras, pero esa brecha sigue siendo muy amplia. La brecha, y este es un caso en particular, ciencias médicas, aquí sí hay más representación de mujeres, ¿verdad? Y eso es, ahí tenemos mucho más mujeres, tanto en médicos y en médicas, pero aquí buena parte de este sesgo tan amplio lo da por el área de enfermería, que sigue siendo un área muy femenina, ¿verdad? También hemos tenido cada vez más hombres en enfermería, pero sobre todo el tema, digamos, de enfermeras y médicas generales, hay, digamos, una alta presencia de mujeres, que es uno de los sectores que tiene, digamos, un comportamiento opuesto a las otras áreas más tradicionales de la ciencia, o no tradicionales, sino más duras, digamos, de ciencias. Y bueno, esta información la sacamos de nuestra plataforma Hipatia, que los invito y las invito también a consultar, que les puede ser muy útiles. Hay una amplia información en ciencia y tecnología que tenemos en la plataforma Hipatia del programa Estado de la Nación. Y por área de conocimiento en química, ahí sí hay más mujeres. Casi que las mujeres son creo que alrededor del 57 o 58% era como la cifra, pero bueno, las mujeres superan la mitad, son más mujeres que hombres, ¿verdad? Y han venido creciendo de manera importante. Si vemos al inicio, era muy parejo la cantidad, eran muy poquitas y poquitos, ha venido creciendo y hoy en día tenemos más representación de mujeres profesionales en esta área. Sin embargo, no necesariamente que hayan áreas de ciencia y tecnología donde hay más mujeres significa que están en los puestos de alta demanda, ¿verdad? Entonces, puede ser que tengamos más mujeres graduadas en ciencia y tecnología, en el área médica, en las áreas bueno, como vimos ahora, por ejemplo, de algunas ingenierías. Eso no significa que a la hora de ir a ver el empleo que tienen, se acorde en aquellas áreas de alta remuneración, ¿verdad? Y aquí se repite lo que mencionaba antes de los techos de cristal, ¿verdad? Donde sí tenemos tal vez más mujeres graduadas, pero no necesariamente más mujeres trabajando. Entonces, por ejemplo, en los puestos de alta demanda, la brecha es abismal, ¿verdad? A favor de los hombres, donde muchas veces, ¿verdad? Son, como decía, los que tienen más disponibilidad de su tiempo para dedicarlo a puestos que demandan mucho más especialización
o más jornadas más amplias, ¿verdad? Entonces ahí siguen estando y estos de alta demanda son también aquellos que tienen mejores remuneraciones. Y aquí, para tratar de entender muchas de estas brechas, hay que irse desde la primera infancia. Y aquí es importante, o sea, no es que eh, las brechas se originan ya cuando estamos en el mundo del trabajo, es que muchas veces vienen desde el nacimiento, ¿verdad? Y ahí tenemos que romper muchos estereotipos, muchos factores culturales que hemos venido arrastrando a lo largo de la historia. Y por lo tanto, dentro de los análisis que hemos hecho en el estado de la educación y en Hipatia, nos damos cuenta que el interés en las áreas de ciencia y tecnología se forman desde la primera infancia, o sea, desde que la persona entra a la guardería, por así decirlo, o desde la persona que los está creando, ¿verdad? Y ahí tenemos ejemplos, creo que todos hemos sido parte de historias, ¿verdad? Donde, bueno, a las mujeres se le compran típicamente ciertos colores, ciertos tipos de juguetes, ¿verdad? Muy vinculados al tema de la maternidad y del cuidado y los factores culturales asignados a los roles de género. Y a los hombres generalmente se les promueve en muchas de estas áreas más científicas y tecnológicas. Y es interesante porque cuando uno ve los resultados, los indicadores del sistema educativo primaria y secundaria, nos damos cuenta que en promedio las mujeres tenemos mejores resultados académicos que los hombres, ¿verdad? O sea, las mujeres tenemos mejor rendimiento, más aprobación y más graduación de secundaria, pero eso no necesariamente se refleja en las áreas de estudio que escogemos en la educación terciaria, ¿verdad? Entonces, bueno, las mujeres además tenemos menos puntajes en pruebas de evaluación, por ejemplo, de matemática, y desde ahí muchas veces vienen estas brechas, ¿verdad? Entonces, hay estereotipos de que las mujeres no tenemos tantas habilidades para estudiar matemática y las áreas más científicas, y esas brechas casi que se duplican en secundaria, por ejemplo, en las pruebas PISA, donde las mujeres obtienen casi 20 puntos menos que los hombres en promedio. Por lo tanto, el apoyo a las mujeres favorece la participación en áreas STEM, o sea, no es algo que se va a hacer si no generamos políticas. Entonces, aquí hay desde cosas personales como la confianza en sí misma, el estímulo a los entornos, desde niñas, ¿verdad? Ir inculcando el tema de científicas, tecnología, conocer de esas referentes femeninas a lo largo de la historia, que tenemos un montón de mujeres exitosas en el área de las ciencias, pero generalmente los referentes son masculinos, ¿verdad? Y también las mentorías. Y aquí esto es muy importante, por ejemplo, desde las universidades donde hayan mujeres, digamos, cada vez más involucradas en atraer a esas niñas desde la escuela y el colegio. Entonces ya, voy a ir cerrando. Aquí ya voy a hacer unas reflexiones mucho más atinadas en el tema de la discriminación, ¿verdad? Muchas de estas brechas que hemos visto en el mundo del trabajo, en lo interno de los hogares, en las remuneraciones, tiene que ver con factores de discriminación por género. Algunos de ellos son culturales, ¿verdad? Como decía, la valoración diferenciada de los roles de que representan hombres y mujeres en la sociedad, hombre proveedor, mujer cuidadora. El tema de las segregaciones ocupacionales, ¿verdad? Carreras y puestos típicamente masculinas y femeninas, y donde las femeninas siempre son las peor remuneradas. Muchas de esas carreras típicamente femeninas muy vinculadas precisamente a los roles de cuidado y del cuidado sí, de personas. Las redes de apoyo, esto es súper importante, ¿verdad? ¿Quién tiene la responsabilidad del cuidado de personas dependientes? Entonces, generalmente son las mismas mujeres y creo que todo lo vemos a lo interno de los hogares, ¿verdad? Cuando ya si algún papá o alguna mamá tiene alguna enfermedad, generalmente son las mujeres de la casa las que se encargan de ver cómo resolver el tema del cuidado. Generalmente se dice, no, y los hombres no pueden, ¿verdad? Entonces aportan en términos económicos, pero la mujer es la que generalmente tiene que ver cómo resolver el tema, y eso a veces implica que tenga que salir de trabajar para atender esos cuidados.
Y bueno, y la maternidad, como vimos, ¿verdad? Genera brechas. Y ahí el tema de, por ejemplo, aquí dentro de los factores está el costo que tiene las licencias por maternidades, ¿verdad? Que generalmente ya tenemos una licencia por paternidad, pero sigue siendo muy desigual con respecto a la de las madres. Y la salida temporal del mercado. Entonces muchas mujeres dicen, no, yo voy a salir los primeros años de vida de mis hijos e hijas y cuando se tratan de incorporar 5 o 10 años después, ya el mundo del trabajo les castiga ese tiempo, ¿verdad? O la falta de capacitación o digamos, el rezago, ¿verdad? Entonces, para reducir las brechas contra las mujeres, urge repensar e innovar las estrategias, ¿verdad? Y ahí es muy importante la autonomía económica de las mujeres como ganancia para el país, ¿verdad? No es un tema solo de mujeres y no es un tema solo de los hogares, sino también quienes, como sociedad, ganamos que más mujeres se incorporen. Y ahí lo que tenemos es un bono de género, como decía, hay muchas mujeres que están fuera del mercado, muchas mujeres en edad laboral que no pueden insertarse. Entonces, ¿cómo podemos promover esa inserción, verdad, de las mujeres y generar más riqueza y producción a nivel país? Y ahí, ¿qué podemos hacer? Bueno, por ejemplo, si delegamos en el mercado, no vamos a tener avances. No vamos a tener avances porque muchas veces la brecha entre el costo salarial o las remuneraciones que una mujer puede recibir es inferior a el precio de los cuidados. Entonces, por ejemplo, si una mujer tiene que salir a trabajar y, por ejemplo, tiene solo secundaria, muchas veces el salario que va a recibir no le permite, por ejemplo, cubrir quién cuida a sus hijos e hijas, quién cuida, digamos, el tema de la guardería, el tema de los traslados, por ejemplo, el tiempo que implica ir a trabajar y regresar, todos esos costos pueden ser superiores a la remuneración. Es importante promover política pública, ¿verdad? Redes de cuidado, también, o sea, que hay muchas opciones, seguimos teniendo una red de cuidado con enfoque de pobres y necesitamos una red de cuidado para clase media, donde puede haber pagos compartidos entre el Estado y los hogares, una licencia de paternidad más equitativa, por lo menos ya logramos tener una licencia de paternidad, pero sigue siendo muy desigual con respecto a las mujeres. Y eso significa entonces que muchos hombres no puedan ejercer plenamente su paternidad, porque no hay las condiciones tampoco desde la sociedad. Y como decía, actuar desde el sistema educativo, ¿verdad? Romper muchos de estos estereotipos desde la primera infancia y valorizar el trabajo doméstico, no el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad? Desde el punto de vista de cambios culturales en las tareas, quiénes son responsables del cuidado y mejorar el trabajo remunerado. Y ya, para ir finalizando, en materia de áreas STEM, es importante también articular políticas públicas social, desde la política social, la política económica, para impulsar a más mujeres, ¿verdad? Y aquí necesitamos fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en las mujeres, tanto al nivel técnico y como profesionales, especialmente en aquellas competencias digitales en ingeniería que tengan más oportunidades laborales, fortalecer programas de recalificación y certificación, ¿verdad? Que mejoren las probabilidades de empleabilidad y que se adapten a la demanda del mercado de trabajo para que esas mujeres no estén desactualizadas, por ejemplo. Atender las redes de apoyo para facilitar los cuidados de las personas, ¿verdad? El tema de los cuidados está en todas las áreas, y abordar las discriminaciones en el mercado de trabajo, ¿verdad? Para garantizar entornos más inclusivos para las mujeres. Y ya para finalizar, ¿verdad? Yo diría que además la política pública no es suficiente, o sea, no alcanza para romper mucho. Y aquí necesitamos más información y evidencia, más sensibilización, como decía, atender las brechas desde las edades más tempranas, aumentar la exposición a áreas STEM. Y esto yo diría que no es solo para cerrar las brechas, sino también para atraer más personas en estas áreas que sabemos que son de las más dinámicas en las próximas décadas, fomentar conexiones, ¿verdad? En mujeres, políticas específicas en las universidades, en algunos
países del mundo existen cuotas, ¿verdad? Y a veces se critican esas cuotas, pero es que sin cuotas es muy difícil que podamos abrir espacio. Y además necesitamos acciones concretas en el mundo laboral. Entonces, luego de 2 décadas y media de este siglo, se comprueba que el desafío más importante es tener una sociedad más inclusiva, ¿verdad? Una aspiración de una sociedad que ambiciona altos niveles de desarrollo humano sostenible. Entonces, aquí lo dejaría, esa era como la información y los datos que preparé para compartir con ustedes y más bien abriría el espacio si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión sobre estos temas. Bueno, si no hay comentarios, no sé, supongo que Valeria tuvo algún problema de conexión. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ah, ok. Gracias por la charla, muy interesante, muy informativa, muy de poner los pies en la tierra. Parece que es un tema muy difícil de abordar, un tema que va a requerir años para solucionarse y que debe empezar incluso por la misma educación, ¿verdad? Que los nuevos padres cambien poco a poco de mentalidad para ir reduciendo esa brecha que viene desde la primera infancia y, y que sepan que deben proporcionar a sus hijos e hijas las mismas oportunidades de desarrollo para que pues logren haber una equidad de género por ejemplo, en la inserción laboral y en el resto de las cosas de la vida, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como usted dijo, las tareas de cuidado de adultos mayores recaen en su mayoría en mujeres y pues no es justo porque a veces incluso les piden esfuerzos físicos que son difíciles para ellas. Entonces, será por ahí que hay que empezar a abordar porque pues lo veo como muy complejo. ¿Qué le parece a ustedes? Sí, a ver, yo creo que tenemos en las últimas décadas más conciencia de estas brechas, ¿verdad? Y creo que, bueno, las luchas feministas han tratado, digamos, de evidenciar esto de hace más de un siglo. Efectivamente, creo que habíamos logrado avances importantes a principios del siglo XXI, pero creo que estamos en una época de la historia donde cada vez tenemos más retrocesos, ¿verdad? O sea, primero nos estancamos y ahora en algunas cosas estamos retrocediendo. Y yo creo que aquí hay un tema también que muchas veces estos temas lo hablamos mujeres para mujeres, ¿verdad? Entonces, si no involucramos a la otra mitad de la sociedad, que son los hombres, es difícil que logremos cerrar muchas de estas brechas. Y yo sí creo que hay que actuar desde distintos ámbitos. Es muy difícil a veces incidir en la estructura de los hogares, en los factores culturales. Muchas de estas brechas son reproducidas por las mismas mujeres también. Entonces, sí hay que actuar desde distintos ámbitos. O sea, hay un tema, el país ha tenido avances muy, muy importantes en derechos y en leyes para buscar la equidad. Tenemos, digamos, muchas leyes por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de reducir las brechas laborales, en temas de las mismas sistema educativo, ¿verdad? Sobre todo en las universidades, pero creo que todavía tenemos muchos retos y creo que si no atendemos muchos de estos retos desde el sistema educativo, o sea, si empezamos a romper muchos de estos estereotipos desde que una persona está aprendiendo en la escuela y el colegio,
creo que podríamos tener más éxito. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que hay que actuar desde distintos ámbitos. Por eso yo decía, la política pública no es suficiente. Ahí están los derechos y los derechos no han hecho que estas brechas disminuyan de manera acelerada, ¿verdad? Y más bien ahora tenemos todo un discurso más conservador, más de las Ujú. mujeres en los hogares, más Así del, es. ¿verdad? Entonces, no es fácil, no es fácil actuar. Hay muchos temas religiosos también que inciden en las brechas, lo cual no significa que el problema está en la religión, ¿verdad? Sino más bien Correcto, cómo correcto. logramos generar mejor información eh, y más equidad, ¿verdad? Yo creo que aquí incido de un tema de cómo involucramos a los hombres, porque esto no es algo que nos toque solo a las mujeres. Y yo creo que cada vez hay más y hay uno yo, escucha muchísimo, yo que doy muchas de estas presentaciones en muchos ámbitos, gente que me dice, no, pero eso jamás, eso no es así en mi familia, ¿verdad? Y qué dicha, digamos, yo creo que cada vez se está rompiendo muchos estos estereotipos, pero eh, los cambios son como muy lentos y sí, si no logramos empezar a romper, sobre todo a incidir dentro de la estructura de los hogares, es difícil que el mercado te lo vaya a resolver. Entonces, esa es como mi reflexión. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias a usted. Muchas gracias, Natalia. Ya volví, me desconecté por el internet que se me cortó, pero bueno, ya veo que están en la parte de comentarios y preguntas. No sé si existe algún otro comentario o pregunta del público. Ese sería el momento, todavía tenemos un par de minutos. Si no, a mí me gustaría em, regresarnos al tema que usted mencionaba al puro inicio, donde la mujer tiene rostro de mujer, la pobreza tiene rostro de mujer. Y me llama la atención, bueno, no es un dato nuevo para mí, pero quisiera preguntarle cómo se combina eso con lo que habíamos estado escuchando también el año pasado de que la pobreza había reducido. Si en verdad se hicieron mecanismos para que la pobreza y por ende las mujeres salieran de la situación de pobreza, o a qué verdaderamente responde esa situación, si eso implica una mejora en la situación de la mujer o al final no. Sí. Yo creo que aquí tiene que ver con un tema, o sea, hay varios factores, no en todas las sociedades del mundo la pobreza tiene rostro de mujer, pero en Costa Rica sí ha habido un incremento importante en los últimos años. Y eso en parte tiene que ver con las dificultades que tienen las mujeres para tener autonomía económica, o sea, para poder salir a trabajar y que alguien se haga responsable de sus hijos e hijas. Entonces, ese impedimento, esas brechas, ese mundo del trabajo que no hemos logrado reducir las brechas, hacen que para muchas mujeres que tienen hijos sea muy difícil salir a trabajar. Y eso entonces las condena, como decía, a depender de las ayudas del Estado. Y esas ayudas, ¿verdad? Muchas de ellas dicen, y aquí lo digo sin afán de estereotipar o de generar sesgos, pero yo he estado en grupos, digamos, de más cualitativos, donde hay reflexiones de mujeres pobres y te dicen, mira, es que yo salir a trabajar, por ejemplo, no sé, en un supermercado o en una tienda o en algún lugar, digamos, que alguien las emplee, el costo es muy alto en el sentido de tener que pagar, por ejemplo, a veces el súper no está a la par de la casa, entonces los tiempos de traslado a veces son 1 o 2 horas, tengo que buscar quién me cuida a los hijos e hijas, quién nos vaya a recoger de la escuela y del colegio. eh, para que me paguen un salario mínimo donde todo mi salario casi que lo dedico a los cuidados. Entonces, muchas de ellas a veces eh, hacen ese cálculo y dicen, la ayuda que me da el IMAS, que es la mitad tal vez de lo que recibiría de un salario, me cubre mis necesidades básicas, ¿verdad? Entonces creo que ahí hay algunos incentivos también perversos, ¿verdad? Que implica, digamos, las dificultades que tienen muchas de estas mujeres. Y bueno, sobre el tema del resultado de la pobreza, hay que reconocer que dentro de la gestión de las políticas sociales más focalizadas, sí ha habido un énfasis en atender las jefaturas femeninas. Entonces, los grupos prioritarios son mujeres jefas de hogar que tengan sobre todo
niñez en primera infancia. Entonces eso está muy bien, o sea, entonces sí hemos focalizado cada vez más ayuda social para esas mujeres y ojalá muchas de estas ayudas sociales sean también dirigidas a sus hijas e hijas, porque si no logramos que esos programas sociales se transformen en capacidades, o sea, que realmente esos hijos e hijas logren graduarse de la secundaria y ojalá acceder a un empleo y ojalá a una educación técnica y después profesional, podemos romper el ciclo de la pobreza, pero es muy complicado. Entonces sí hay un esfuerzo cada vez más importante de focalizar y priorizar en mujeres jefas de hogar, pero eso es insuficiente para romper el ciclo de la pobreza si no logramos cambiar esos roles, digamos, sobre todo y generar esas capacidades en la niñez y adolescencia. Ujú. Sí, muchas gracias, Natalia. Y creo que eso al final a nosotros y nosotras como profesionales en ciencias también nos evoca mucho, ¿verdad? Como cuál es nuestro rol en la acción social, ¿verdad? Y en esas escuelas y espacios comunitarios incluso, donde también hay niños y niñas en los que podríamos involucrarnos haciendo esa acción. Bueno, yo quisiera agradecerle, Natalia, por el espacio y por la ponencia. Sin duda, creo que nos abre una perspectiva bastante rica para analizar. Y bueno, la idea es seguir continuando con estos análisis a lo largo de las otras actividades que vamos a tener a lo largo de este mes. En la siguiente semana tenemos una acerca de prevención del hostigamiento sexual y la semana siguiente, la tercera semana de marzo, justamente acabamos de sacar la convocatoria para un foro que va a ser sobre maternidades, entonces vamos a poder profundizar sobre este tema de cómo las barreras para las madres en el acceso a oportunidades laborales se ven materializadas en experiencias de mujeres, que vamos a compartir un panel con ellas y que representan a mujeres de diferentes sectores, ¿verdad? Tanto academia como emprendedoras, como también estudiantes de doctorado. Entonces, bueno, los invito a que igual nos sigan acompañando en estas reflexiones y, y sí, ojalá también compartir esas convocatorias para que más personas se conecten y como me conecté cuando estaban hablando, de que no se vuelva una conversación nada más de mujeres. Creo que sí necesitamos muchísimo a los hombres y que estén involucrados en estas conversaciones. La idea es que estas actividades sean para ambos. Entonces, agradecer a las personas que se conectaron también y nos estamos viendo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.